Y bueno, bienvenidos a todos a la mesa 7.2, construir conocimiento desde la imagen, la voz y el cuerpo. Esta es la segunda mesa de un eje nuevo dentro de las jornadas académicas, el eje llamado Academia y Pueblos Originarios, desafíos políticos, sociales y ontoepistemológicos, el cual presentaremos en detalle mañana con nuestro panel de expositores. Y bueno, ya me conocen, pero me presento, soy Andrea Añón y voy a estar acompañándoles en esta mesa. Creadores de diferentes territorios de nuestras Américas, no sé si están al tanto, pero bueno, hay Contina Alejandra de Bolivia y quien modera. Eh, la dinámica de trabajo de la mesa será que cada expositor un espacio de 5 minutos por si hay preguntas concretas y después al final abrimos un espacio más amplio para que podamos intercambiar entre todos, más con preguntas también de la audiencia si se nos suman más personas. Empezás tú sos estudiante de estudios latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México y el trabajo que nos vas a pedir es en las radios comunitarias de poder compartir la invitación, Andrea. Yo estoy haciendo esta maestría en la UNAM de Estudios Latinoamericanos, aquí en México, aunque por el acento igual me reconocen que soy de España, pero bueno, ya tengo aquí este tiempo y tengo pues relación familiar y todo aquí en México. Entonces, bueno, sin más les voy a compartir un poco la presentación que tenía ahí preparada. Vamos a ver. Sí. Esto no era. A ver, una disculpa. Sí, pues como les decía, esta investigación, pues bueno, viene un poco motivada por, este es el título de la investigación, los pensamientos filosóficos de los pueblos originarios en las radios comunitarias latinoamericanas. En concreto, yo estudio dos casos que son el de Radio Sinaca, una radio de lengua náhuatl en la Sierra Nororiental de Puebla, aquí en México, y luego el caso de la red de comunicadores indígenas del Perú. Bueno, la motivación viene un poco, yo soy comunicador, yo me he dedicado mucho al tema de la comunicación social durante más de 10 años, concretamente a las radios comunitarias, y bueno, de formación pues soy filósofo y me licencié en filosofía. Entonces, bueno, pues en este proyecto lo que hago es un poco mezclar pues un poco el oficio y la vocación para presentar este proyecto, ¿no? También pues tiene un poco una motivación, pues, digamos así, política. eh, lo que se trata o de dónde parte la investigación, el contexto, digamos que es pues, buscar alternativas a una situación pues de crisis del planeta, de colapso, ¿no? Se habla de ahora que continuamente de pues, la crisis planetaria, del colapso medioambiental, de pues, todas estas situaciones, ¿no? Sobre todo el tema medioambiental es algo como que creo que es muy compartido, un poco una crisis del sistema. Entonces, lo que yo planteo es que pues, a la crisis que existe, sí, global, ambiental, económica, política o demás, pues también existe una crisis de pensamiento, ¿no? Entonces, lo que planteo es buscar esas alternativas a la filosofía neoliberal, que es un poco la que sostiene el sistema. Eh, por eso, a lo largo como de la investigación, bueno, una de las cosas que yo he tenido que fundamentar de algún modo es que pues el sistema capitalista o el sistema sí, neoliberal también tiene
una filosofía, no es solamente un sistema político o económico, sino que hay un sistema de pensamiento detrás y que, bueno, puede haber otras alternativas, ¿no? A cómo está funcionando y otras respuestas a cómo, pues bueno, cómo está llevando esto a la situación, pues como decía, de crisis, ¿no? A la que está llevando, pues a nivel global, ¿no? A todo el planeta. Entonces lo que planteo es que los pueblos originarios latinoamericanos tienen una filosofía pues propia, ¿no? Que puede resultar esa alternativa o pueden, desde ahí, se pueden ver alternativas al sistema. Como hablo de medios de comunicación, también planteaba cómo los medios de comunicación de masas, los grandes medios de comunicación, pues tienen también ese papel de transmisores pues sí, de una filosofía, de una manera de entender la vida, de una manera de convivir, de una manera de relacionarse que tiene que ver con el capitalismo, de unos valores en general que se transmiten, pues a través de estos medios, desde la publicidad o no solo la publicidad, también los informativos o incluso películas o series pues que podemos ver, ¿no? Están disponibles para todos y que esto se transmite con esa potencia que tienen a nivel global, ¿no? Muchas veces también están estos medios, grandes medios, pues al servicio de los intereses o son propiedad de los grandes capitales. Por contra, pues las radios, perdón, las radios comunitarias que tienen un arraigo importante y un arraigo pues, histórico ya, puede decir, en Latinoamérica, son espacios que se crean precisamente, pues, en primer lugar, para dar voz a los pueblos y en segundo lugar también pues, para contrarrestar un poco esta fuerza que tienen los grandes medios al servicio del capital. En ese sentido, bueno, la radio ha sido un elemento que los pueblos han utilizado, ¿no? Pues, pues para resistir, para mantener sus tradiciones, es una apropiación de un medio de comunicación, ¿no? Lo que yo vengo a decir también en la investigación, lo que estoy investigando es cómo en concreto la radio se adapta por varias razones a esta tradición filosófica de los pueblos, ¿no? Tiene mucho que ver con parte de a lo mejor también el tema económico, el tema también de cómo funciona una radio que te permite, ¿no? Pues no necesitas como estar parado y sentado observándola, como es el caso del audiovisual, sino que te permite desplazarte, te permite trabajar, estar en movimiento. También el tema de la tradición oral, ¿no? La filosofía de los pueblos se ha transmitido de forma oral. La tradición oral tiene, no solo de forma oral, pero sí con una fuerte importancia en la oralidad. Entonces la radio como que es ese lugar también familiar y es una manera de adaptar esa tecnología a las necesidades y a la tradición de los pueblos originarios, ¿no? Bueno, también, entonces un poco la investigación va por ahí, ¿no? Por ver ese papel que juegan las radios comunitarias que han venido jugando y también he tenido, porque es un poco un problema que he tenido en la academia, por lo menos acá, que justificar pues que existe un pensamiento filosófico en los pueblos originarios o pueblos indígenas latinoamericanos, ¿no? Porque sí me he encontrado un poco el problema en que se me ha dicho que no, eso no es así, que no existe una filosofía de los pueblos, que a lo mejor es una cosmovisión o bueno,
o que directamente es un poco un invento, ¿no? Entonces, pues bueno, parte de la investigación también viene a justificar que sí existe un pensamiento propio, ¿no? Esto pues bueno, yo lo intento ver a través de Radio Sinaca, esta radio, como digo, de lengua náhuatl, que lleva 10 años funcionando ahí en la Sierra Nororiental de Puebla, aquí en el estado de Puebla, en México. Bueno, yo establecí ahí los contactos, conozco un poco la zona de la sierra, entonces he ido pues trabajando un poco con esta radio. He podido pues visitarla en varias ocasiones, he tenido un contacto regular con las compañeras, sobre todo es una radio donde la mayoría son mujeres, gente bastante joven. Entonces, bueno, en el caso de Radio Sinaca sí que se ve como es una radio también que nace dentro de un momento de defensa del territorio contra políticas extractivas ahí en la sierra, y tiene un arraigo en una comunidad eh, donde precisamente contribuye mucho al aspecto comunitario, ¿no? Una comunidad donde el náhuatl, por ejemplo, está bien arraigado, ¿no? Hay una escuela de náhuatl que lleva más de 40 años, pues eso precisamente, enseñando la lengua y las tradiciones, además de oficios. El tema de la lengua es fundamental para relacionarlo con la filosofía, porque, bueno, yo aunque no hablo ninguna lengua originaria, digamos, pues considero, ¿no?, que son pues los vehículos principales, ¿no?, por los que una filosofía se puede expresar, ¿no? Nadie se expresa mejor que en su propia lengua, y una lengua, pues obviamente es pues encierra toda la capacidad, ¿no?, y toda la visión del mundo pues de sus hablantes, ¿no?, de la cultura de los hablantes, ¿no? El tema de la lengua, pues tanto en el caso mexicano como el peruano, como por supuesto en otros, que yo hablo de los que más o menos estoy profundizando, pues es fundamental para conocer la filosofía. Igualmente también el hecho de que la lengua sea un pilar en estos proyectos de comunicación habla de pues cómo a través de la radio no solo se conserva o se promueve el uso de la lengua, sino que también se dignifica. Cuando muchos nos encontramos en situaciones, ¿no?, de que muchos hablantes incluso sienten vergüenza, sienten pena, o porque han sido discriminados o porque son discriminados por hablar en la lengua, ¿no? El hecho de que un medio de comunicación pues esté expresándose, dando las noticias, contando, hablando de diversos temas o entreteniendo en la lengua, es algo que dignifica, ¿no?, también a los hablantes, y así es como pues también lo sienten, ¿no? Bueno, aquí les comparto algunas fotos del lugar donde está esta radio, tanto el exterior como el interior. Ah, pensaba que había alguna foto más. Bueno, el Perdón, segundo, sí. no, que no llegamos a ver lo que Ah, estás perdón. intentando compartir. Sí, son dos fotos. Pensaba que tenía alguna más, pero se ve que no las he incluido aquí. Esta foto de la izquierda es como el exterior de la... No, no estás compartiendo pantalla. ¿no estoy compartiendo? Entonces soy yo solo el que la está viendo. Estoy aquí viendo yo mis cosas, pero no las comparto. A ver cómo lo puedo hacer. Colectiviza esas imágenes. Yo todo el rato pensando aquí que estoy siendo colectivo y no. ¿Ahí se ven ahora o no tampoco? Sí, ahí se ve. Bueno, pues estas eran las... Digo que es una foto la de la izquierda es una foto del exterior de la radio, ahí en la comunidad de San Miguel Sinacapan, donde se ubica, y la otra es una foto pues del interior, y decía que pensaba que tenía más, pero
pero ya se ve que no. Bueno, en otra ocasión, sí, ¿no? Bueno, el segundo caso con el que sí he tenido más problemas para la investigación ha sido el tema de Perú. En el Perú no he encontrado radios comunitarias como tal. He encontrado, yo trabajo con esta red de medios, perdón, una red de comunicadores indígenas del Perú. También he tenido el problema de que no he podido desplazarme hasta allí, no he podido viajar, tenía programada una estancia, pero por el tema de la crisis que está viviendo el país, pues se me suspendió. Me quedé aquí en enero. La crisis empieza el 7 de diciembre, como yo creo que todas conocen. Entonces, bueno, el tema de no encontrar una radio es también debido a las políticas, a la situación legal de los medios de comunicación en Perú. Hay unas restricciones fuertes, hay una desconsideración también hacia el trabajo, ¿no? de los comunicadores indígenas. Sí que ha habido en algún momento radios, pero son muy difíciles de sostener. Eso es una gran diferencia con lo que ocurre aquí en México. Y bueno, también creo que es un reflejo, pues sí, ¿por qué no decirlo?, del racismo que existe hacia estas comunidades indígenas, ¿no? En Perú. El problema de la crisis como que ha condicionado un poco toda la investigación, porque obviamente pues las entrevistas que he tenido que realizar a distancia y demás, pues estaban muy condicionadas por lo que estaba sucediendo. Más yo las hice pues, entre los meses de diciembre y marzo, ¿no? En una situación pues bastante complicada, bastante difícil para estos comunicadores. Como decía, pues es una situación mucho más precaria y, bueno, la comparativa entre un proyecto de radio y una situación, como es el caso de la radio de Puebla, y una situación en donde los comunicadores tienen que buscar espacios en radios comerciales, no tienen esa capacidad, no se les permite tener tampoco la capacidad de tener una emisora propia, buscan horas concretas en espacios, en radios comerciales, para poder realizar su programa, con la precarización que esto supone, pues limita mucho el trabajo que pueden hacer. Aún así, pues hay un trabajo importante, ¿no? Estas fotos corresponden a algunos de los programas que les estoy hablando. De la izquierda es Alejandrina Calanda, del Cusco. Iba haciendo durante más de 20 años este programa. Rimainichi, Nuestras Voces, es lengua quechua. El otro es Wina Pancaras, Siempre Floreciendo. Es un programa que lleva también 35 años realizándose en lengua aymara, en Puno. Ahí están Jenny, las hermanas Jenny y Judith Pancar. Bueno, son algunos ejemplos que se pueden encontrar, son gente con la que yo he estado colaborando. Bueno, para... Gonzalo, disculpa, sí, que deberíamos ir cerrando para no quitarles tiempo a las otras presentaciones. Sí, sí, disculpa. Pues nada más, simplemente decir que, bueno, un poco las conclusiones generales y demás, y sí, pues creo que sí existe una filosofía de los pueblos, ¿no? Propia, que tiene que ver no solo con su pasado, sino también con su presente. Eso creo que es importante, ¿no? No es una cosa que venga solamente de una tradición y tal, sino que los pueblos originarios pues, son totalmente contemporáneos, están funcionando, y también su pensamiento es algo actual, ¿no? Que sí que hay una diferencia con las culturas, con la filosofía capitalista, ¿no? Tiene que ver mucho también con la consideración, cómo se entiende el ecosistema, la vida en general, la vida y la muerte. Eso, pues bueno, ya en otra ocasión se puede hablar más, y cómo también pues la radio es un medio y es una herramienta comunicativa para estos pueblos, y también una herramienta de resistencia y de identidad. Bueno, ahí lo dejaría. Muchas gracias y ahí quedo atento ahora a lo que continúe. Muchas gracias, Gonzalo.
Muy interesante el trabajo. Así que bueno, ahora si tienen preguntas, comentarios para el trabajo de Gonzalo, sería muy interesante que pudieran plantearlas, levantan la mano y pueden abren el micrófono y las manifiestan. Acá voy a leer un comentario de María Lohman. Gonzalo y Mainala, buen día. Hablando de las radios comunitarias, debo decir que aquí en Bolivia, lamentablemente, ese espacio de las radios comunitarias es copado en buena parte por el oficialismo con el uso de las diferentes lenguas. Las pocas radios realmente independientes corren peligro de ser cerradas y de ser criminalizadas bajo discursos pluriculturales e indigenistas. Si querés hacer un comentario al respecto, Gonzalo. Sí, gracias, María. Pues sí, la verdad es que sí, también es eso, algo interesante de conocerlo, ¿no? Como dices, ¿no? Ahí precisamente es compararlo con el tema de Perú, ¿no? Donde hay una negación total por parte del Estado de que existan estas tipo de emisoras, y lo que tú comentas es como en Bolivia, ¿no? Pues también es el Estado por otras razones, ¿no? En este caso por la cooptación, ¿no? Y por la querer apropiarse, ¿no? Y quitar la independencia de sí, poner mejor radios que sí sean, que hablen las lenguas y demás, pero que tengan que seguir la línea estatal, ¿no? Pues la verdad es que es interesante también ver cómo se dan también casos tan diferentes, pero que siempre pues intentan mantener las lógicas de poder, ¿no? Cual pues también da una idea de la importancia que tienen estos medios, ¿no? Porque se les tiene también un poco de miedo, ¿no? A que funcionen de manera independiente. Sí, muchas gracias. No sé si tienen más preguntas, si no continuamos con la siguiente exposición y después podemos volver a hablar con Gonzalo. Bueno, así que Lorena López es docente en la Universidad Católica del Maule en Chile y el trabajo que nos va a presentar, imágenes fotográficas de pueblos originarios en la poesía contemporánea chilena. Adelante, Lorena. Muchas gracias, Andrea. Voy a compartir la pantalla. Ustedes me dicen si se ve. Creo que sí. Sí, muchas gracias. Perfecto. Bien, gracias, Andrea. Bien, voy a hablar un poquito de algunas imágenes fotográficas que aparecen en dos poemarios. En el resumen yo presenté a 3 escritores, pero en realidad por cosas del tiempo me voy a centrar en 2 poetas del sur de Chile que intervienen en su poesía con algunas imágenes de registros fotográficos etnográficos para dar cuenta un poco de textos que descentralizan o desestabilizan el canon literario y las concepciones más tradicionales de texto. Entonces me voy a referir a De la Tierra sin Fuego, un poemario de 1986 de Juan Pablo Riveros, y Reducciones del 2001 del poeta mapuche Jaime Huenún. En ambos se privilegia la intersección entre palabra e imagen, como les digo, en un afán deconstructivo y cuestionador. De la combinación entre la imagen y la palabra surge un texto híbrido que desestabiliza este concepto de literatura y de canon. Las imágenes fotográficas de los pueblos originarios incorporadas materialmente en el cuerpo textual proviene de archivos de carácter etnográfico y topográfico. Algunas imágenes son del sacerdote austriaco Martin Gusinde, otras tomadas de los registros de la compañía franciscana o de los capuchinos holandeses, y también son registros capturados en dependencias del Museo de la Plata, donde fueron mantenidos raptados un grupo de indígenas latinoamericanos. Estas imágenes sirven de catalizador para reflexionar sobre la materialidad
de la fotografía etnográfica y la captura, como dice Flusser, material y metafísica de los sujetos, en este caso de los indígenas. Las obras poéticas problematizan el acto fotográfico, el carácter revelador de la imagen y sus implicancias escénicas en la exhibición de los indígenas. De esta manera, estas imágenes corroboran, denuncian y dan rostro a sujetos históricos, apuntan a los cazadores de las imágenes y sitúan el contexto histórico bajo el cual se realiza lo que Ronald King llama tomas de posesión. Se trata de imágenes que violentan al espectador para confrontarlo con la usurpación y la muerte que pesa sobre el indígena, particularmente en contextos de colonización interna del siglo XIX y XX. Perdón, Lore, Bien. no se ve el movimiento de la diapositiva. Sí, no he cambiado, no he cambiado perdón. No, Perdón sí, por interrumpir. sí, no hay problema, no he cambiado todavía la lámina. Bien, me interesa precisamente lo que estas imágenes, en conjunto con la poesía, muestran respecto de las formas en que se establece o circula el conocimiento. Por un lado, en el texto de Rivero nosotros vamos a ver que hay imágenes fotográficas tomadas in situ dentro de las comunidades. Gusinde realizó 4 viajes a la Patagonia Austral y convivió durante 36 meses con los fueguinos, con los yaganes, los selknam y los cahuéscar, y por lo tanto sus tomas de fotografía van a mostrar un poco esta actitud de compañero de tribu con la que él también se define cuando escribe sus memorias. En cambio, las fotografías de Wenun, el conocimiento que muestra es un conocimiento enclaustrado en los espacios museales a los cuales los indígenas son llevados para ser retratados y para realizar otro tipo de labores. O sea, los tenían como empleados, los hacían armar, coser ropa, o sea, los tenían y los ponían en exhibición también. Entonces, me interesa precisamente ver eso, cuál es la relación de estos científicos, ¿verdad?, europeos con lo que encuentran o lo que descubren, entre comillas, que en algunos casos ya no solo se estudia en el campo, no se va a los territorios colonizados, sino que se los traslada a ellos a los espacios, a los nobles espacios del saber, podríamos decir. Ahora sí voy a cambiar. Ahí sí, voy a ampliar ahí. Esta es la portada de La Tierra sin Fuegos de la segunda edición del 2001 de Juan Pablo Riveros, un poeta de Magallanes, del sur austral, que elabora un collage global, híbrido y etnocultural, que por ende privilegia una enunciación sincrética en la que convergen varias voces de diferentes sujetos para aportar distintos discursos, también en distintos idiomas, de manera de privilegiar lo que Carrasco llama un registro etnolingüístico. Con respecto a la fotografía, la facultad de la intertextualidad transliteraria permite al poeta incorporar fragmentos de diferentes procedencias a este collage, que provienen tanto, como les decía yo, de registros históricos, etnográficos, anatómicos también. De esta manera, en Rivero se construye un poema etnográfico, un tipo de textualidad muy propia de la literatura antropológica chilena. Este tipo de poema actúa como una fototextualidad, va a decir Perkowska, es decir, es un texto que en lo verbal converge con lo visual, pero en un plano donde la interacción entre ambos lenguajes se produce en un mismo espacio y nivel. Como les decía, Gusinde viaja muy joven, tenía 26 años cuando viaja a Chile en 1911, y realiza 4 expediciones a la Patagonia Austral, chilena, Tierra del Fuego, entre 1918 y 1924, y se publica sus investigaciones en 4 tomos, Los indios de Tierra del Fuego, que en español solamente tenemos las ediciones, las excelentes ediciones que ha hecho el Centro Argentino de Etnología Americana, y en una suerte de ensayo de memoria que se llama Hombres Primitivos en la Tierra del Fuego, de investigador a compañero de tribu, de 1951, que es precisamente con el que más dialoga la poesía de Riveros. Y de ahí toma esta idea de el explorador, del etnólogo austriaco que al convivir sobre todo con los selknam y los yaganes, se transforma en este compañero de tribu que termina conociendo y explorando las tradiciones indígenas.
En la época en que Businde viaja a la Patagonia, estas etnias están bastante mermadas, lo que lo apremia a trabajar en la recopilación de términos lingüísticos y de su cultura material e inmaterial, además de realizar las debidas mediciones antropométricas. O sea, no es que él deje de lado eso, o sea, después de todo está intentando poner ciencia, ¿verdad?, en este viaje, y de convertirse él mismo en un etnólogo per se. Debe cumplir su labor con la aprobación de los fueguinos, quienes por primera vez se encuentran con un coliot, o sea, un extranjero, que parece amar al indígena, eso lo dice Businde en sus memorias. Esta ventaja le permite conocer sus tradiciones, sus lenguas, y le permite vivir como uno más de ellos, comiendo sus alimentos, durmiendo en sus chozas y participando en los rituales de iniciación como el Hain Setnam y el Kina Yamana. Si bien hay una intención de registro fotográfico y etnográfico, pensado como dispositivo fotográfico, como señala Concha, hay también una transposición bien importante de sí mismo como aquel que busca, con una sensibilidad particular, integrarse y experimentar la cultura de las etnias australes. Se convierte así en uno más de la compañía. En los poemas de Riveros no solo presentan o introducen la fotografía etnográfica del llamado mancachén o cazador de sombras, como lo bautizaron a Businde, permiten al compañero, voz o viajero, configurar aspectos culturales del otro, enmarcar situaciones etnoculturales de las que es testigo o los que ha sido invitado a participar. A través de esta textualidad mutable, el poemario en su conjunto se muestra como un mixturado, donde la fotografía actúa como un pliegue representacional que perturba la superficie del texto, problematizando la recepción e intensificando la mirada del lector, produce significados estéticos, éticos y políticos, en los cuales se articulan las preocupaciones y debates de la época actual. Una cita de Perkowska. En total, el texto incluye 17 fotografías en blanco y negro y se presentan de manera progresiva para mostrar las etapas del trabajo y la convivencia de Businde con los nativos de Tierra del Fuego. En el caso de los pies de fotos descriptivos, la intención poética se enfatiza el grado de cercanía, y de colaboración de los indígenas con el coliot. Se transforman en guías, traductores, padrinos y amigos de Businde. Y le permiten la entrada hacia las etnias, hacia las culturas de las etnias fueguinas. Precisamente en el poema Jon, el hechicero, la voz de la autoridad Setnam, Tenenesk en este caso, interroga al extranjero sobre las responsabilidades y facultades de los Jon. Los Jon son los hechiceros Setnam, mientras lo instruye sobre la trascendencia de la labor del Jon, su misión como autoridades cuya labor va más allá de sanar dolencia. Cito el poema. Vocación del Jon, solo el más apto entre los sanos, y aunque sufren los mayores dolores por los conocimientos, jamás nos engañan. Ilimitado poder sobre la vida, la muerte, el clima o el destino de la casa. Yo os pregunto, ¿tenéis vosotros, coliot, hombres como nuestros Jon? Los Jon son la parte más seria de los Setnam. Fin de la cita. Bien, precisamente figuras como la de Tenenesk son los aglutinadores de la cultura indígena, pues a su alrededor el Harwen, el grupo, ¿verdad?, dispone a transitar sus vidas en busca del conocimiento ancestral y la educación primordial. De ahí que los pies de foto y el mismo retrato indiquen con todas sus señas su rango, su nombre y la relación con el etnólogo, como pasa, bueno, con esta imagen de Tenenesk que aparece en el texto, y esta imagen de Businde, el sujeto de acá, con sus padrinos de acción. Tipo de fotografía, o sea, quiero resaltar otro tipo de archivos familiares e históricos, fotografías incluso de monedas, donde se conmemora, ¿verdad?, a los indígenas mapuche, fragmentos de cantos indígenas, textos científicos, ya sean antropológicos, fisiológicos o anatómicos, y reescrituras de crónicas hispanas de la colonia en habla española de Castilla mezclada con el mapudungún. En el texto el encuentro entre, me voy a centrar entre la fotografía y los científicos, entonces el encuentro entre los científicos y los indígenas se produce en el territorio de Chauracahuín, nombre en mapudungún de la zona que actualmente se conoce como la ciudad de Osorno, y sus alrededores, que es la región de los lagos en Chile hacia el sur, la zona sur, macro sur. Un espacio dividido en dos sectores por el río Rahue. En uno se ubica la sociedad colonial de entonces y la chilena, los colonos y los chilenos entonces se ubican en un sector, y en el otro, más diezmado, están los mapuches.
En este espacio, el poemario busca significar la entrada al mundo imperativo de la corona y luego del Estado chileno. La misión representa un poco la articulación de esa imagen y, bueno, la misión estaba dominada por capuchinos holandeses y también por los jesuitas. Entonces, de alguna manera se representa por esta idea de el emplazamiento en la colina con el templo, el colegio y después los consultorios médicos y las dependencias para turistas y para visitantes, la transformación del espacio de Chauracahuí. Ambos bandos, o sea, separados por el río Rahue, se separan también por sus diferencias, sus diatribas bélicas, sus lenguas y creencias, pero también por la imposición de un dogma en un ejercicio de superioridad. En ese orden, el poema refiere a acontecimientos dado el proceso de culturación, el genocidio cultural, que van a vivenciar los indígenas mapuches, en particular el caso de la matanza de Forrahue en 1912, en que mueren 13 comuneros mapuches a manos en contra de 45 policías y guardia civil armada. Constituyéndose así el texto en una mezcla matizada, dirá Mansilla, de memoria, imaginación y deseo de sutura de las heridas históricas que en su momento provocó y aún provoca la violencia colonial. En esta poesía reducida, el concepto de reducción pierde su acepción original de detrimento para llenarse, cito nuevamente a Mansilla, de una significación afirmativa que connota la ampliación del cronotopos chauracauín a la condición de metonimia del mestizaje latinoamericano, resultado de violencia colonial institucionalizada y sostenida en el tiempo. En el orden de las imágenes fotográficas, estas responden a retratos de grupos de indígenas mapuches en proceso de aculturación, ya sea dentro, por ejemplo, de las misiones, realizando algunas labores que los misioneros les encomendaban. Aparecen fotografías también de las monedas, por ejemplo, que a partir del 2001 comenzaron a circular con los rostros de una mujer mapuche. Pero lo interesante también es una sección que se titula, y en la cual yo me centré, se titula Cuatro cantos funerarios, en los que aparecen imágenes fotográficas de indígenas, por un lado, una indígena H de Paraguay, un mapuche, un yagán y finalmente un cráneo de un indígena sin ningún tipo de identificación a quien le pertenece. En todas las fotografías se constituyen en lo que va a llamar el acto de posar. Antecede a estos poemas la canción H. Guayaquí, que da cuenta del carácter de informe científico que estos poemas toman, que dice así, cito, los blancos, lo que caracteriza a los eternos blancos es que ahora viven examinándonos, a nosotros, los muy viejos, a nosotros, los ya muertos. Fin de la cita. En este orden, los indígenas son sometidos a rigurosos exámenes antropométricos y utilizados como sujetos de prueba en sesiones científicas. Y precisamente en estos cantos funerarios los que aparecen retratados estaban cautivos en el Museo de la Plata en Argentina. En el primer caso, canto 1, Damiana, que cuenta con la firma de Robert Lehmann Nietzsche en 1908, médico y etnólogo alemán, que fue director de la sección de antropología del Museo de la Plata y sucesor del holandés Tenkate. La indígena H. Damiana es fotografiada en un pasillo del psiquiátrico al cual fue a parar enferma de tuberculosis y donde muere finalmente luego de 2 meses de ser fotografiada. En el canto 2, Catriel, firmado por Francisco Pascasio Moreno en 1875, científico naturalista, más fundador del Museo de la Plata, el indígena aparece con lo que Sepúlveda llama un rictus marcial por su vestimenta militar argentina. Él fue el enlace precisamente en la campaña del desierto para la nacionalización del territorio y se reconocía a sí mismo como un indio argentino. En el canto 4, 1867, el poema precisamente dice: he disecado muchos cadáveres y nunca he encontrado un alma. Está firmado por Hans Virchow, quien era además era un anatomista alemán, hijo de Rudolf Virchow, el fundador de la Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, que exhibía precisamente, fue uno de los primeros que exhibió grupos fueguinos
en cursos de antropología física en el Zoológico de Berlín. Ahora, estas fotografías están acompañadas por descripciones antropométricas físicas de los indígenas, o sea, en eso constan precisamente los poemas. Pero lo interesante del trabajo de Wenum es que al renombrar de alguna manera estas fotografías y titularlas como cantos, desvirtúa precisamente esos informes científicos. Pero sí, lo que discute también es que esto se trata precisamente de un diálogo entre científicos, no una escucha al indígena. Aquí no hay una atención respecto de la corporalidad en términos de el ultraje, que significa fotografiarlos en su desnudez, de hablar con tal despacho con respecto al cráneo, ¿verdad? Y la ausencia del alma, sino que más bien esto se sitúa en una suerte de intercambio científico, de reportes científicos, informes científicos, entre científicos y otros para establecer un tipo de sistematización, ¿verdad? Antropométrica de lo que encuentran con respecto a los indígenas. Y esa es Lorena, claramente... disculpa que te interrumpa, tenemos ¿sí? que ir cerrando para no Sí, quitar... y quedan dos frasecitas y listo. Entonces, en Dale, ese sentido, hay una diferencia, siento yo, con Riveros, que la posición émica de Businde con respecto a su trabajo, si bien también es antropométrico, es diferente a lo que plantea Wenum respecto a la fotografía de Lehmann Nietzsche, de Kirchhoff y de Moreno en los textos. Con eso termino mejor y por si hay preguntas. Muchísimas gracias, Lorena. Muy, muy bueno tu trabajo. Gracias. Hay un comentario acá en el chat, te lo leo. Un comentario pregunta. Buenos días, Liliana, te escribe, Liliana López. Buenos días, Lorena, muy interesante tu ponencia. Me gustaría saber un poco más de la imagen chilena vista desde la idea de modernidad. ¿Cómo han resistido los mapuches frente a los procesos de aculturación? Muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, yo creo que en el caso de los mapuches es un poco más visible los procesos de resistencia que ellos han llevado. Creo que a diferencia de otros pueblos originarios chilenos, ha sido un poco más infructuoso porque son menos numerosos, ¿verdad? Y han pasado por el proceso de aculturación y de genocidio. Voy a hablar de genocidio general, no solamente cultural, ha sido mucho más impactante. El pueblo mapuche siempre se ha caracterizado por una resistencia, o sea, por algo, ¿verdad? Históricamente y literariamente se habla de los 500 años de resistencia de los mapuches. Yo creo que, claro, por un lado tenemos ese tipo de imagen, pero por el otro yo creo que eso también ha eclipsado un poco o ha oscurecido un poco las tensiones también que tiene el propio pueblo mapuche en la actualidad, donde, bueno, muchísima de la población migra precisamente a las ciudades, a la mapurbe, como le llaman algunos poetas, y tienden también a renegar un poco de su cultura, y es porque también hemos pasado, bueno, por este proceso de aculturación también ha mermado muchísimo también las confianzas de ciertos integrantes del pueblo mapuche. Entonces yo creo que hay muchos conflictos internos y hay una parte que es muy reconocida culturalmente y socialmente en Chile con respecto a esa imagen de resistencia, ¿verdad? Y que es muy fuerte culturalmente y literariamente, pero también hay otros procesos que en la misma poesía mapuche se transparentan muchísimo. O sea, estas mismas diatribas que se comentan con respecto a vivir en la mapurbe, abandonar la cultura, abandonar el territorio, la mapuñuque. Entonces, yo creo que ahí mismo, si uno leyera la poesía de los propios poetas mapuches, se daría cuenta un poco de cuál es esa diversidad temática que está hablando precisamente de esas problemáticas. No sé si con eso respondo la pregunta. Sí, perfecto, Lorena. Igual más tarde podemos seguir dialogando. Sí. Vamos a pasar entonces a la siguiente presentación. Priscila Jung, docente en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, en Argentina,
y nos va a presentar su trabajo Construir el conocimiento interdisciplinar desde experiencias crítico-decoloniales en educación. Gracias. Adelante, Priscila. Buen día, ¿cómo están todos? Bueno, les cuento un poquito la idea de la investigación. Esta investigación surge en el marco de un seminario de posgrado en educación secundaria por parte de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, y también enriquecido en el marco de la licenciatura en educación de la Universidad Nacional de Quilmes, de acá de Argentina. La idea inicial fue empezar a pensar las prácticas pedagógicas de la escuela secundaria y pensarlas en el marco y desde la perspectiva crítico-decolonial, puntualmente de las ciencias sociales. En principio se trató de una investigación de tipo documental, y bueno, luego fue adquiriendo algunos rasgos que permitieron avanzar sobre experiencias propias y de otros colegas en el marco de la educación secundaria y superior. Bueno, uno de los objetivos fue justamente pensar desde otro lugar las prácticas pedagógicas y las investigaciones en torno a la educación, poniendo la mirada en las ciencias sociales principalmente, y la búsqueda de una transformación dentro de la educación y de la praxis misma que busque reposicionar los saberes, las ideas, y la propia epistemología de las ciencias sociales. Por lo tanto, el trabajo posterior que luego fui puliendo, enriqueciendo, analizando, y también reflexionando, porque esto fue un primer paso, y bueno, después se fue delimitando en algunas otras cuestiones de interés, parten en la necesidad de recuperar estas marcas coloniales de las ciencias sociales, su estatuto epistemológico y metodológico, en torno a lo que es la modernidad y la colonialidad. Y en la búsqueda y la necesidad de empezar a llenar esos vacíos conceptuales desde una perspectiva crítica y decolonial. Luego, una segunda postura o una segunda parte del trabajo apunta principalmente a recuperar aquellas investigaciones y experiencias dentro de lo que es la educación del nivel secundario y superior, en torno a lo que son las pedagogías y didácticas decoloniales. Por lo tanto, una de las posturas que se toman en el trabajo y la necesidad de repensar la práctica es a partir de experiencias interdisciplinarias, es decir, construir un saber interdisciplinario que ponga en diálogo los conocimientos coloniales y la opción decolonial. En principio, bueno, más que nada, retomo las ideas de Gonzalo y de Lorena en la necesidad de establecer estos marcos de la ciencia y de las ciencias sociales prácticamente, que se posicionan desde la construcción moderna, con lógicas de pensamiento que atienden a la objetividad, a la universalidad del conocimiento, y también a esta idea de pensarlas desde un punto binario, ¿sí? Por lo tanto, por ejemplo, en ciencias sociales nosotros vamos a trabajar mucho para empezar a construir estas ideas interdisciplinarias desde aquello que se niega, se silencia, se oculta, como formas, diríamos, de conocimiento y de saberes que tienen que ponerse en diálogo dentro de las ciencias sociales, más que nada en la educación. Por lo tanto, es un nuevo posicionamiento, no sé si es un nuevo posicionamiento, pero sí es un reposicionamiento de la práctica, que lo que sí atiende es a desnaturalizar todas aquellas relaciones que se han construido a lo largo de nuestra historia, y lo que decía Lorena, en estos 500 años de colonialidad que están marcados en nuestro continente, en nuestra América, y pensarlas
como un metarrelato colonial que ha colonizado nuestras prácticas, nuestras formas de pensar, nuestras formas de ser y el ejercicio del poder dentro de lo que son las instituciones educativas también. Se toma en principio un análisis eurocéntrico de las que atraviesa las prácticas, y la necesidad de revisar cuáles son los conceptos que se han construido y las categorías teóricas que se han construido dentro de las ciencias sociales para repensar los mecanismos de producción y reproducción del conocimiento. Esa, diríamos, es como una cuestión introductoria dentro de lo que es el trabajo, y llevado a un análisis crítico y reflexivo sobre este posicionamiento eurocéntrico para poder lograr alcanzar un giro crítico decolonial sobre aquellas prácticas que se enmarcan en las instituciones educativas de ambos niveles, del secundario y de la educación superior. Uno de los caminos entonces es reconocer este camino, esta herencia colonial que tienen las prácticas, la misma pedagogía, o sea, los orígenes de la pedagogía y la didáctica, pero también la conformación de lo que es la educación en nuestro país, a partir de estos ideales en los cuales se ha construido, que tienen una base positivista. Una de las salidas como alternativa, una de las posibilidades que se plantean en el trabajo es partir de el análisis interdisciplinario, cuestionando estas fronteras bastante rígidas de las disciplinas escolares y dentro de las disciplinas que integran los currículum dentro de lo que es la educación superior, y pensarlas en el ámbito, diríamos, de la decolonización de las prácticas, tanto de las prácticas pedagógicas como de las prácticas en investigación. La idea parte también de una educación-acción, es decir, empezar a poner en diálogo estas construcciones conceptuales que se vienen estructurando dentro de las ciencias sociales, que van a delimitar ciertos rasgos y ciertas formas de pensar y comprender los procesos históricos, los contextos sociales y socioculturales en los cuales nosotros estamos inmersos. Otra de las cuestiones que se van a plantear es la posición misma dentro de la pedagogía, una pedagogía que Freire ha denominado desde la concepción bancaria, verticalista y acrítica, en búsqueda de una renovación pedagógica, curricular, y una alternativa que fomente la construcción de conocimientos situados, contextualizados en nuestras sociedades y culturas. Por lo tanto, en esta búsqueda de renovación o cambio radical de lo que es nuestra pedagogía y didáctica, planteamos algunas necesidades de repensar las experiencias dentro de ambos niveles, y comento dos experiencias, una en secundaria, que tiene que ver con retomar las ideas, representaciones e imaginarios que se tienen sobre los pueblos, sobre la cultura americana, sobre el europeo, y ahí se hizo un análisis sobre este predominio y esta transversalidad que asume el eurocentrismo dentro de las representaciones que tienen los estudiantes, particularmente de un quinto año. Por otro lado, la necesidad de buscar alternativas pedagógicas y didácticas que empiecen a construir el conocimiento y a deconstruirlo dentro de lo que es una perspectiva crítica decolonial, en la necesidad, digamos, de establecer otros diálogos con otras disciplinas. Por lo tanto, surge esta idea de comenzar a repensar las prácticas pedagógicas dentro de la escuela secundaria. Otras de las experiencias que aún siguen en marcha son pensar las
prácticas dentro de lo que son los institutos superiores de formación docente en el plano interdisciplinar. Es decir, empezar a aunar criterios, a revisar el currículum, los contenidos, las formas de evaluar y proponer espacios de integración, de articulación, de diálogo, de escucha, en la construcción de un saber que sea mucho más significativo, más rico, que le permita a los futuros docentes pensarse como un profesional reflexivo. Por lo tanto, se parten de algunas problemáticas o núcleos problemáticos que involucren una posición ética, política y situada sobre este futuro docente. Bueno, viene por este lado, diríamos, la investigación, en esta mirada superadora, no solamente de la realidad social, de los contenidos que vertebran el currículum en ambos niveles, pero sí en un reposicionamiento de la práctica, pensarnos desde otro lugar, buscar las alternativas o las posibilidades de situarnos desde un punto crítico, reflexivo, en esta lógica de recuperar aquello que se nos ha negado, silenciado y excluido de la ciencia. Por lo tanto, siempre pensamos en clave de reaprender y constantemente nuestros saberes y estar en diálogo con aquello que venimos intentando construir, pero desde un posicionamiento de la participación y de la postura activa del estudiante. No solamente entre la jerarquía, diríamos la relación asimétrica, esta que se pretende romper en las prácticas, sino en clave, diríamos, de establecer nuevos vínculos dentro de la educación en un diálogo docente-docente, estudiante-estudiante y docentes y estudiantes. Es decir, estamos planteando una construcción colaborativa en el plano, diremos, de los contenidos, que recupere los posicionamientos y saberes de todos los sujetos pedagógicos y los sujetos que integramos la educación. Bueno, esa es la idea. Perfecto, muchas gracias, Priscila. Está bueno también, es un poco esperanzador escuchar este tipo de discursos dentro de la educación formal, ¿no? Esta, al menos, intención de tener otro tipo de pedagogías. No sé si tienen algún comentario o pregunta, si no ya pasaríamos a la próxima presentación y después podemos dialogar más. Me gustaría después tener como ejemplos más concretos, quizás, Priscila, de cómo ponen en práctica este intento de construcción. Bueno, entonces ahora pasamos con Alejandro Escobar. Él es doctorante en antropología en la Universidad Federal de Río de Janeiro, es colombiano, y nos va a presentar su trabajo Recampesinización, una etnografía audiovisual de la lucha por la tierra en Cairo, Valle del Cauca. Así que adelante, Ale. Hola, buenos días para todas, todos y todes. Como Andrea dijo, mi nombre es Alejandro, soy colombiano, soy licenciado en comunicación, soy magíster en antropología social por la Universidad Federal Río Grande del Norte, aquí en Brasil. Les voy a presentar mi trabajo de maestría y actualmente pues, me encuentro haciendo doctorado en el programa de Sociología y Antropología de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Así que les voy a compartir aquí una presentación. A ver si consigo aquí. Se están... esperen un segundo.
¿Están consiguiendo ver la presentación? No, ¿No? todavía no. Un segundo, por favor. Está habilitado para pasar, ¿eh? Sí, ok. Bueno, no estoy consiguiendo, pero no importa. Voy a hacer mi presentación así. Bueno, agradecer también a las jornadas por aceptar mi trabajo, el comité organizador. Mi trabajo se llama Recampesinización, una etnografía audiovisual de la lucha por la tierra en Colombia. Ahí a mí me gusta primero hacer como un pequeño contexto de mi país. Como algunos bien saben, mi país tiene un gran conflicto interno, un conflicto armado que ha ocasionado un gran desplazamiento forzado. Se dice que es el primer país en el mundo con más desplazados internos en el mundo, con más de 8 millones de desplazados internos. Esto por varios actores, por la guerrilla, el ejército, los paramilitares y hasta el propio ejército del Estado que ha causado estos desplazamientos, por el interés y el control de la tierra y el territorio. Así, entonces, desde el 2006 hay una política de Estado, una política pública que se llama política de restitución de tierras. Y desde el 2016 se ha fortalecido más esta política con el proceso de paz que ha venido haciendo el gobierno con la guerrilla de las FARC, la guerrilla como más antigua del continente. Así, esta política lo que ha hecho es reubicar a estas comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas en otras partes de Colombia. Entonces, hay personas que son de la costa Caribe o de la costa Pacífica y fueron a vivir, por ejemplo, en los Andes colombianos. Entonces, yo estoy trabajando con una comunidad de asociación de campesinos víctimas del conflicto, una asociación de desplazados que están ubicados en un municipio que se llama El Cairo, en el Valle del Cauca, en el estado o departamento del Valle del Cauca. Esta asociación está conformada por 12 familias. Estas 12 familias son, como ya he dicho, de diferentes partes del país. Y entonces ellas están como en este proceso de restitución de tierras, de ser reubicados en otra parte del territorio colombiano. Pero esa comunidad tiene un concepto muy interesante que ellos no llaman de restitución de tierras, ellos llaman de recampesinización. O sea, ellos se autoidentifican como campesinos o comunidades o como una comunidad en procesos de recampesinización. Entonces, el objetivo principal de mi investigación fue entender qué significa este proceso de recampesinización en esta comunidad. Pero esta comunidad también tiene un tema pues, que me llama mucho el interés, que esta comunidad hace murales, fotografías y también audiovisuales como documentales representando este proceso de recampesinización. Así, otro objetivo de mi investigación fue entender por qué esa comunidad tiene interés por representar este proceso en imágenes. Así, la metodología de mi investigación fue un trabajo etnográfico. Yo estuve en la comunidad en el 2022, los primeros 3 meses del año, haciendo un trabajo de campo, enero, febrero y marzo. Pero también hice un análisis de una película que tiene el mismo nombre, documental que tiene el mismo nombre, que se llama Recampesinización, Salvando el Campo. Un documental de 1 hora que narra las voces de esta comunidad. Así yo también voy a hacer un análisis de esta película para entender lo que significa este proceso de recampesinización.
Ahí yo voy a trabajar con varios autores. Hay un autor holandés que yo nunca consigo pronunciar bien, se llama Jaap van der Ploeg, me disculpan que no consigo pronunciar bien él. Él es reconocido como el primer autor, él es un sociólogo rural que trabaja este tema de la recampesinización. Así él va a decir que el tema de la recampesinización es una lucha por la autonomía y por la soberanía del territorio o de los procesos de organización de esas comunidades campesinas, por la tierra y pues, por los recursos de las fincas. Ahí tiene otros autores que también van a trabajar este tema de la campesinización. Hay unos autores muy interesantes de México, que ellos van a hablar que la campesinización va junto con la agroecología. Así la agroecología piensa varias cosas, pero entre ellas, o una de las principales, es acerca de la soberanía alimentar. ¿Qué significa esto? Que las comunidades rurales no vayan a los grandes centros, a las ciudades, a comprar su alimento, sino que ellos produzcan su propio alimento en las fincas, de una forma amigable con el medio ambiente, es decir, con abonos orgánicos, sin usar químicos, haciendo biopreparados para controlar, digamos, los bichos o los insectos que llegan a las plantaciones. Ellos mismos, las comunidades rurales, o en este caso, la comunidad que yo estoy estudiando, ellos tienen un proceso muy fuerte, no solo de recampesinización, sino también de agroecología, donde ellos cuentan que cuando llegaron allá a ese territorio, el Cairo, había monocultura, había solo plantación de café. Así ellos fueron una transición de agroecología y fueron plantando también otras cosas como plátano o banana, piña, varias frutas, también plantas medicinales y también obviamente su huerta para producir su propio alimento en este territorio. Ahí también hay varios autores que ya trabajaron con estas comunidades. Ahí yo también les voy a citar en la investigación. Y finalmente, para entender este proceso de representación o autorrepresentación en imágenes por parte de la comunidad, yo voy a trabajar una antropóloga cineasta que se llama Marta Rodríguez, una antropóloga cineasta colombiana, que ella desde los años 60 ha hecho varios documentales alrededor de la violencia y el conflicto en Colombia. Así ella va a tener como unos temas muy importantes, claves para entender lo que significa ese tema de representación, y entonces ella, por ejemplo, va a decir que todo cine es político. Así lo que quiere decir ella con esto es que estas comunidades o también los antropólogos cineastas representan este conflicto, sobre todo para visibilizar y también de forma de denuncia, para que los gobiernos crean condiciones para que los campesinos o las comunidades rurales, como ya dije, afrodescendientes o indígenas, consigan permanecer en su territorio. Así ella también es una antropóloga comprometida con su trabajo. Ella hizo muchas películas. La última que hizo se llama Camilo, un cura guerrillero, que fue un sacerdote que también luchó por las comunidades rurales en Colombia. También hizo otra película que se llama Una Sinfonía de los Andes, que es en una comunidad indígena en el Cauca, en Colombia, también contando un poco este conflicto, pero a partir desde los niños, y también cómo ha afectado a los niños y cómo ellos han sido resilientes y crearon una sinfónica para poder contar, como he dicho, visibilizar y denunciar todo este conflicto que tienen en sus territorios. Así, bueno, yo no sé, yo creo que es una presentación muy rápida,
pido disculpas por no conseguir presentar ahí las imágenes, pero bueno, estoy aquí abierto a las preguntas y a profundizar mi tema de investigación. Bueno, yo creo que es eso. Muchas gracias. Está muy bien, Ale. Muchas gracias por la presentación. Lamento que no pudiste acompañarlo con las imágenes, pero igual está muy bien. Bueno, si tienen preguntas o comentarios para el trabajo de Ale, pueden abrir sus micrófonos y hacer las preguntas y comentarios. Si no, pasamos a la próxima presentación y después abrimos el espacio para intercambiar entre todos. Bueno, hagamos eso. Entonces pasamos a la última presentación a cargo de Alejandra Carranza. Ella es ex docente y actual editora de Educación en Resistencia en Cochabamba, Bolivia, y nos va a presentar su trabajo Las sociedades matriarcales como culturas indígenas de paz. Las experiencias de investigación y vida de Heide Gottner, Abendroth y Abdullah Öcalan. Perdón por mi pronunciación. Adelante, Ale. Bueno, muchas gracias, Andrea. Muy feliz de estar en este evento. La verdad es que para mí, ya te lo había dicho antes, ha sido muy motivador, ¿no? Porque tenemos como una relación muy bonita, ¿no? De amistad, así a la lejanía, pero también muy cerca, ¿no? En el pensamiento y en el sentir. Y bueno, yo voy a presentar un poco qué son los resultados de mi tesis de licenciatura actualizados, ¿no? Porque yo presenté mi segunda licenciatura el 2018, que es de filosofía, y bueno, era sobre el tema de la filosofía de la educación matriarcal como filosofía de paz, ¿no? Y bueno, ya han pasado muchos años y en todo este tiempo, como suele suceder, muchas veces uno continúa su línea de investigación dentro de la academia, pero otras veces no. Y eso es lo que a mí me ha pasado, es por eso que voy a compartirles un producto que es también parte de esta investigación que se ha extendido en el tiempo y vamos a estar viendo esto en tanto yo expongo. Como verán, lo materno es lo que me ha ocupado y preocupado desde antes de ser madre, incluso biológica, ¿no? Porque creo que lo materno debe ser comprendido más allá del género y más allá de lo biológico, obviamente, ¿no? Y es por eso que yo quiero compartirles hoy los resultados de la tesis, sí, en parte, porque estudié la obra de Heide Gottner Abendroth, una filósofa alemana que ha fundado la Academia de Estudios Matriarcales en Alemania. Y bueno, yo estudié su obra de Sociedades Matriarcales, estudios en culturas indígenas alrededor del globo, ¿no? Lo negativo es que no llegan estas obras traducidas al castellano, ¿no? Entonces, en Latinoamérica no conocemos mucho de quienes teorizan y hacen filosofía respecto a estos paradigmas de vida tan interesantes, ¿no? Y necesarios en nuestro día a día, que son justamente paradigmas de paz, que no se basan en idealismos, sino que están sustentados en bases arqueológicas, antropológicas y filosóficas, ¿no? Como vemos. Entonces, bueno, para comentarles un poco el objetivo de la investigación que estoy presentando a estas jornadas es hacer una comparación, se puede decir, de la vida de Heide Gottner Abendroth, esta investigadora, y Abdullah Öcalan, que es un líder, ideólogo, filósofo kurdo,
que ya son 24 años que está secuestrado, encarcelado de una manera inhumana, ¿no? Y bueno, realmente cuando uno se pone a pensar si esto se trata de un tema de lucha de género, y cuando se topa con personajes como Abdullah Öcalan, uno se da cuenta que esto va más allá del tema de género y va a tener sus raíces en culturas ancestrales, ¿no? Como la cultura kurda, donde justamente una antropóloga, Marija Gimbutas, una lituana que hizo las excavaciones en todo lo que fue la Europa indígena ancestral, encontró los orígenes de los matriarcados en estas regiones del Medio Oriente. Entonces, nosotros podemos ir cruzando las investigaciones de la arqueología, de la antropología, ¿no? Y ver las manifestaciones políticas que están sucediendo en el mundo, como por ejemplo el caso de Mahsa Amini, que ha movilizado al mundo entero y nos ha conmovido a todos, y que hasta hoy en día se convierte en nuestro estandarte también de lucha, porque continuamente las mujeres y los hombres también estamos quemando velos, porque vemos que hay distintas maneras de manifestar el poder y la dominación patriarcal, ¿no? Que no solamente van a estar en manos de los varones, sino que pueden ser ejercidos por hombres, por mujeres, qué sé yo, ¿no? Pero el tema es la violencia, ¿no? Y cómo enfrentar la violencia desde una visión, desde un paradigma civilizatorio que sea más afín a la vida. Bueno, para ordenarme un poco voy a empezar con Heide Godner Abendroth. Ella, como les decía, es una mujer que ha estudiado filosofía y que durante su carrera ella ya empezó a indagar el tema de los matriarcados, pero en su época obviamente no había dónde buscar, no había referentes más que Bachofen, que hacía una obra bastante sesgada, ¿no? Sin bases antropológicas y arqueológicas, que es lo que se necesita justamente para dar un sustento de la existencia de las sociedades matriarcales. Y lo que hizo Heide Godner Abendroth fue esconder sus investigaciones hasta que ella sacó la licenciatura, porque cuando se empezaron a enterar que ella estaba investigando sobre los matriarcados, la amenazaron de quitarle la matrícula, ¿no? Eso es hace 40 años atrás, nada más, ¿no? Y en una universidad alemana, ¿no? Que uno podría pensar, ¿no? En Occidente las mujeres pueden estudiar de manera tranquila, ¿no? No es así. Ella sufrió justamente este acoso académico, y de esa manera, una vez que ya salió de la universidad, empezó su viaje por el mundo a conocer las sociedades matriarcales y ella misma hacer etnografías, hacer también de antropóloga para sistematizar todo esto en su obra, ¿no? Que son las sociedades matriarcales. Tiene otra obra también que ahora la estoy leyendo, que se llama Sociedades de Paz. Heide Godner Abendroth ha sido una mujer que ha sido nominada para el Premio Nobel en 2005, justamente porque su investigación la dirige a interpretar las sociedades matriarcales como culturas de paz, ¿no? Y de esa manera, como les decía, una vez que ha logrado sus investigaciones, ha conseguido fundar la Academia Agia de Estudios Matriarcales Modernos, ¿no? Que hasta el momento continúa trabajando y reuniendo a distintas investigadoras e investigadores en torno a la temática de los estudios matriarcales modernos, ¿no? Porque la propuesta es obviamente mirar hacia atrás, basarse en resultados arqueológicos y antropológicos,
pero proyectar también hacia adelante posibles sociedades matriarcales, porque vemos que tienen una manera de desarrollarse que es afín a la vida, que es justamente lo que necesitamos, ¿no? Y bueno, el 2005, cuando hicieron más bien un congreso de estudios matriarcales, ellos hicieron una declaración de políticas matriarcales, ¿no? Y es justamente en este punteo que hace cada uno de estos investigadores que yo me baso en esta investigación para comparar todo lo que plantean estos investigadores con lo que está sucediendo y lo que es en Medio Oriente el confederacionalismo democrático de los kurdos, ¿no? Y la figura de Abdullah Öcalan, ¿no? Entonces, ya pasando y sabiendo que tenemos un periodo bien corto de tiempo, voy a explicarles un poco quién es Abdullah Öcalan y la relación que yo encuentro, ¿no? De lo que es la lucha por la libertad, la vida y las mujeres, ¿no? Jinja Azadi, que es mujer, vida y libertad, ¿no? Cómo esto tiene una relación directa con justamente estos lineamientos de políticas matriarcales que personas tal vez occidentales o de varias partes del mundo, pero que sí tienen una influencia occidental, están llegando, ¿no? a estos resultados, bueno, coincide justamente con estas luchas sociales que está liderando, bueno, Abdullah Öcalan desde la prisión, pero bueno, todas las mujeres le están enfrentando en las calles día a día, como les decía, ¿no? Nos ha conmovido tanto ese asesinato de Mahsa Amini que hombres y mujeres en Irán han empezado a quemar los velos, ¿no? Y ahí vemos que realmente lo que tenemos que enfrentar es un orden establecido civilizatorio que está a favor de la muerte, a favor de la guerra, ¿no? Y la manera de enfrentar esto es con cuestiones bien concretas, con un sustento político, por ejemplo, ¿no? Como lo que hace el confederacionalismo democrático en la nación kurda, que es en realidad una nación sin Estado, sin un territorio bien determinado, bien definido, sino que está organizada de otra manera, ¿no? A partir de la asamblea. Y bueno, mi intención, ¿cuál es? Es hacer una crítica constructiva a los feminismos, una crítica constructiva a los indigenismos, ¿no? Porque, como bien lo ha dicho una persona que ha comentado en el chat, en Bolivia lo que ha sucedido es que el oficialismo se ha apoderado de un discurso indigenista y lo ha mal utilizado y hasta ahora estamos viviendo las consecuencias de esa manipulación, ¿no? Y de cómo se ha empezado a controlar el poder utilizando un discurso, poniéndose un poncho, ¿no? Teniendo la piel morena, pero bueno, implementando políticas sumamente neoliberales que van en contra de la vida, ¿no? Entonces, justamente, ¿por qué en Bolivia yo miro hacia Occidente y miro la filosofía y miro hacia Medio Oriente? No es que yo me quiera como alejar de mi cultura, ¿no? Nada más, más falso que eso. Yo amo mi cultura, me identifico como una mujer quechua que está en búsqueda de retomar su lengua, pero creo que hay que mirar hacia estas maneras de organizarse, estos paradigmas que son distintos, ¿no? Y son pacíficos y que nos llevan a pensar que la paz no es una idea abstracta, sino que se puede construir día a día, ¿no? Con esta quema de velos simbólica que estamos haciendo aquí, por ejemplo, con estas jornadas que para mí son
muy importantes, ¿no? Porque representan también eso, otra manera de hacer academia, de construir la academia desde adentro y permitir que también el arte y otras maneras de pensar nos permitan, ¿no? Construir el conocimiento. Y bueno, como les digo, ¿no? Para cerrar, la propuesta que yo tengo es aunar los esfuerzos de vida, ¿no? Tanto de investigadoras e investigadores de Oriente, de Occidente, de Latinoamérica, ¿no? Del mundo entero, que ahorita están coincidiendo en que el paradigma matriarcal es un paradigma que nos conduce a tener culturas de paz, ¿no? Y cómo esto puede estar tan relacionado con lo que ocurre en Medio Oriente, con ese fenómeno que en este momento se está librando en las calles, en las casas, ¿no? Allá, pero también en la cárcel, con este líder que está injustamente secuestrado. Imagínense, ya va a ser cuarto de siglo que él está en una cárcel, no puede comunicarse por teléfono, no tiene acceso a sus abogados, o sea, la ayuda que están pidiendo al mundo también, el pueblo kurdo es eso, ¿no? De que nos solidaricemos, que podamos investigar un poco sobre qué es lo que está ocurriendo con Abdullah Öcalan y de qué manera lo están inhabilitando para que él continúe produciendo sus ideas, ¿no? Porque justamente hablan de eso, de la liberación de la mujer y de la vida, ¿no? Porque mujer y vida en su lengua tienen la misma raíz, ¿no? Entonces tienen otra manera de comprender a la mujer. Y bueno, justamente es eso, ¿no? Son estos libros a los que he recurrido, de Abdullah Öcalan, de tomo 1 y 2 de su obra, que es un manifiesto por una civilización democrática. Y bueno, esa es mi intención de provocar, ¿no? De decirles, bueno, también podemos pensar con el cuerpo, podemos hacer un videoarte para pensar lo materno, ¿no? Pero también investiguemos un poco más allá, vayamos a ver qué pasa en Medio Oriente y de qué manera esas luchas que se libran allá las podemos también reforzar desde aquí y de alguna manera pues transformar la sociedad entera, ¿no? Eso sería, gracias. Muchas gracias, Ale. Bueno, muchas gracias. Mientras te escuchaba, pensaba en esta situación que estabas planteando del aprisionamiento de esta persona, que perdón que me cuesta un poco pronunciar su palabra, su nombre. Eh, Ayer tuvimos como invitada a Moira Millán en uno de nuestros paneles de feminismo y conocimiento científico, y ella justamente estaba planteando también el encarcelamiento injusto de 4 mujeres mapuches. Entonces creo que esa situación también es una situación que se vive en los pueblos originarios de todas nuestras Américas, ¿no? La persecución a los pueblos originarios, a las mujeres sobre todo, ¿no? Defensoras del territorio. Creo que eso también es importante no perder de vista que pasa a diario en nuestros territorios. Bueno, entonces ahora abrimos un espacio para poder hacernos preguntas, comentarios y dialogar sobre todas estas presentaciones muy variadas, también con muchos puntos en común, por supuesto. Voy a leer algunos comentarios que ya dejaron y también les invito a que escriban sus preguntas o también levantan la mano y hacemos el intercambio oralmente. Acá hay un comentario de María Lohman. Importantísimo este ejercicio de construir conocimiento a partir de la imagen. Será importante cruzar este lindo trabajo con la IA hacia más adelante. Supongo que este comentario hace referencia a la presentación de Lorena.
Alejandra, felicidades por tu trabajo, Lorena. Son sensaciones terribles que surgen al ver cómo la humanidad se ha visto a sí misma hace tan poco. Queda mucho que reflexionar y la poesía lo permite porque las palabras lógicas no alcanzan. Alexis Papacián, buenas a todos. Gracias, Lorena, muy interesante el trabajo. La literatura y la imagen y el arte en general tiene una potencia que en ciertos casos los estudios desde las ciencias sociales no alcanzan. Me parece interesante el cruce interdisciplinario que se observa en tu trabajo. Gonzalo Soria, muy interesante tu trabajo, Alejandra, la relación entre la maternidad y la cultura de paz, también la conexión con el pueblo kurdo. Felicitaciones, bueno. Me gustó mucho la videarte, la temporalidad cambia, tiene que ver con la cultura, paz, pienso. Hermosa exposición, Ale, de verdad es un contrapeso importante frente a la ola de desinformación en torno al género, el feminismo y el matriarcado. Bueno, por lo menos preguntas no hay. Si quieren profundizar en alguno de los comentarios, Lorena, o si quieren retomar o preguntarse algo, comentar, adelante, Lorena. No, yo respondí también a los comentarios en su momento. Me parecieron muy interesantes y en general me pareció la mesa muy interesante. Muchas miradas muy distintas, ¿verdad? Y eso me parece muy enriquecedor. Coincido con Alejandra que es una forma distinta de hacer academia, o sea, escuchando otras voces, que yo creo que es lo que nosotros estamos poniendo en el tapete. Por eso me pareció muy interesante lo de Alejandra, porque no tenía conocimiento de esta intelectual alemana de la que hablaban, ni del cautiverio tampoco de este personaje. Entonces me parece que es muy interesante que nos vayamos abriendo a este tipo a este otro conocimiento, por así decirlo. Entonces, sí. Gracias, Lorena. Ale, si quisieras comentar algo más. Bueno, solamente decir que el videoarte se lo puede encontrar, está en YouTube, ponen Lo Materno y ahí va a aparecer. Lo he realizado junto con Marilei Orozco, que ella es cineasta, comunicadora también. Y bueno, esa mención quería hacer porque es muy necesaria. Ha sido una creación en conjunto, también con otros artistas que han hecho la musicalización. Bueno, si lo buscan en YouTube ya van a poder escuchar también lo que acompaña, ¿no?, a las imágenes. Muchas gracias. Bueno, a mí también me resulta muy interesante tener perspectivas tan diferentes desde territorios tan distintos, que eso también explica las perspectivas, ¿no? Y también este cruce que hacen con el arte y con diferentes disciplinas, que creo que acá todas las personas presentes entendemos que es indispensable, ¿no?, construir con diferentes conocimientos de forma interdisciplinaria y transdisciplinaria. Y en ese sentido, continuando un poco el diálogo con Alejandra, porque para mí también es un poco lejano la cultura matriarcal, me gustaría saber, de acuerdo a tu investigación, que también es una investigación con el cuerpo, ¿qué elementos has podido tomar, por decirlo de cierta forma, de esta cultura e incorporar en tus propias prácticas cotidianas para poder enfrentar el mundo de una forma más pacífica y tratar de trabajar en este ejercicio de dejar, de disminuir la violencia de cierta forma?
Bueno, Andrea, gracias por la pregunta. La verdad es que conocer sobre los matriarcados es algo tan choqueante porque te mueve todo lo que es la estructura de lo que nos ha construido, ¿no? Y ahí te das cuenta hasta dónde ha profundizado el patriarcado y hasta dónde pensamos con esquemas patriarcales, ¿no? Entonces, obviamente, el ver cómo se estructuran las sociedades matriarcales, solamente ese hecho ya te cuestiona cómo tú en este contexto contemporáneo, dentro de un mundo patriarcal, puede ser una isla matriarcal, ¿no? O tratar de expandir una comunidad matriarcal entre los amigos, las amigas. Al final, crear las sociedades matriarcales modernas y contemporáneas va a requerir de mucha creatividad, ¿verdad? Entonces, yo como madre soltera, digamos, ha sido un reto el asumir la maternidad, que para mí ha sido desde un principio una decisión. Yo decidí ser mamá, no tenía mucha idea como de tener una familia, pero sí quería ser mamá, pero sí siento que en esa época tenía mucho resentimiento contra los varones, ¿no? Y el hecho de tener un hijo varón también ha sido una experiencia radical, así de aprendizaje, ¿no? Y el no asumir la maternidad como lo abnegado, ¿no? Sino como más bien una expresión de la abundancia de amor, de vida, ¿no? Que era como se asumía en los matriarcados, era una etapa y un accionar que alimentaba tanto a los hombres como a las mujeres, porque lo materno es neutro, ¿no? Por eso no es la madre, sino es lo materno, porque tanto los varones como las mujeres participamos, ¿no? Siendo hijos primero e hijas, y obviamente los padres que asumen el cuidado, que muchas veces, bueno, en los matriarcados no existe la figura de padre, ¿no? La figura masculina la tienen sobre todo a partir de la experiencia que tienen los niños con los hijos, con los hermanos de la madre, ¿no? Y obviamente la estructura del clan matriarcal es distinto. Todos viven con la madre, ¿no? La matriarca es la mujer más anciana, digamos, que cuida todavía de los hijos, ¿no? Y el amor también está estructurado de otra manera. No hay una relación entre la dependencia económica y el amor. Es bien interesante, ¿no? Cómo se desarrolla todo esto. Y obviamente al conocer de estas culturas, uno empieza a tratar de buscar una influencia de eso en su propia vida, ¿no? Y yo realmente trato de deconstruirme todo el tiempo, ¿no? De cuestionar, a ver, estoy cayendo en micromachismos al hacer esto, al criar a mi hijo, ¿no? O al tener una pareja de este modo. Y bueno, creo que por eso es importante también conocer los matriarcados, porque se ha establecido como una sola manera de ser feminista, ¿no? Así como que muy radical, ¿no? Como rompiendo esquemas, pero sin ton ni son, cuando en realidad tendríamos que ver más hacia las culturas matriarcales que nos enseñan cómo ser mujer de una manera diferente y cómo no sufrirla, ¿no? Cómo sentirse realmente plena siendo mujer y ser feliz, ¿no? Tratando de proponer una nueva manera de desarrollarse, ¿no? Muchas gracias, Ale. Acá hay otro comentario. Ah, pero también, no, perdón, ya lo leí. Bueno, si tienen más preguntas, comentarios, dialogar entre ustedes sobre sus trabajos. A mí me gustaría, Priscila, quedé muy interesada con tu planteo y me gustaría saber si pudieras profundizar en alguna práctica concreta que has desarrollado en aula y contarnos un poco cómo ha sido ese proceso con los estudiantes y bueno, y qué resultados han podido encontrar
en ese intento de deconstruir el aprendizaje en aulas y bueno, y dar a luz a otras formas de aprender. Sí, en principio por ahí resulta como, me reía en el sentido de cómo es el proceso, ¿no? El proceso fue bastante duro, porque es desarraigar muchas prácticas, muchas representaciones de lo que es la pedagogía, la didáctica, el ser docente dentro de lo que es la escuela secundaria y lo que es el nivel superior, ha llevado diríamos, a rupturas no solamente epistemológicas, sino también cognitivas y metodológicas. Mi ruptura, mi primer ruptura fue una cuestión más bien personal. Luego esto se tradujo en mi profesión, en lo que hago todos los días dentro de las aulas con mis alumnos y con mis colegas. Una de las primeras propuestas deviene de la reconfiguración de la escuela secundaria en Argentina y principalmente en Entre Ríos, donde se está pensando una escuela secundaria a favor, diríamos, de lo que es la formación crítica, reflexiva y autónoma de los estudiantes en cuanto al conocimiento. Y pensando en la estructura disciplinar que tiene nuestras escuelas secundarias y también la misma universidad, empezamos con una colega, solo una en principio, a pensar, bueno, ¿cómo ven desde la geografía, desde la historia, las culturas, los pueblos, las representaciones en torno a la racialidad, al matriarcado también, al rol del neoliberalismo en nuestros países? Empezamos a indagar por estos caminos y nos encontramos con visiones eurocéntricas que reproducen patrones muy fuertes, muy discriminatorios, y a raíz de ello empezamos con esta colega de historia a pensarnos desde otro lugar, desde las prácticas en secundaria. Lo primero que hicimos fue retomar algunos trabajos, algunas ideas narrativas de nuestros estudiantes y ponerlas en diálogo con nuestra colega, y luego planteamos espacios modo taller dentro de la escuela secundaria. Para eso lo que necesitamos fue restablecer estructuras temporales y espacios que nos permitieron también negociar con colegas, negociar con los rectores, y eso nos llevó a un reposicionamiento de la práctica que indujo, diríamos, en un cambio radical dentro de la estructura escolar. Luego empezamos a pensar esta idea de talleres, de pensamiento interdisciplinario, de recuperar estos sentidos y las representaciones de nuestros estudiantes en torno a estas temáticas y problemáticas en lo que es la formación docente. Y a partir de ello empezamos a plantear cátedras compartidas que nos posibilitaron un pensamiento interdisciplinar. Más bien no lo pensamos como en la secundaria, en la escuela secundaria, pero sí ya apuntando a la formación interdisciplinar para los futuros docentes, ya que la escuela secundaria ya viene a partir de áreas del conocimiento. Muchas gracias, Priscila. Bueno, no sé si quieren comentar algo, las personas que, bueno, puede ser por escrito, pero de vuelta, les invito a que abran su micrófono y comenten, pregunten. No tenemos mucho tiempo, pero sería bueno también poder dialogar un poco más con Alejandro, con Lorena. Si no, yo sigo preguntando y comentando, pero para no acaparar. Bueno, Lorena, a mí, bueno, como ya sabes, trabajo mucho genocidios indígenas, me interesa mucho tu trabajo y me gustaría saber un poco más en
en relación a la actualidad de pronto, cómo está siendo, si es que tenés conocimiento, porque capaz que has trabajado sobre todo la literatura del pasado, más de otras épocas, pero cómo está siendo en las últimas décadas la literatura que hace referencia a los pueblos originarios y que no es escrita por mapuches o por personas pertenecientes a los pueblos, cómo está siendo la representación de los pueblos originarios en esta literatura o en la fotografía también. Si quisieras comentar, creo que Sí, sería interesante. sí, gracias, Andrea. Sí, bueno, agradecer también la oportunidad de compartir este trabajo que, como tú sabes, más que todo por un intercambio por correo, porque nosotras no nos conocíamos. Yo vengo desarrollando ya hace mucho tiempo, pero he trabajado en realidad con poesía y literatura contemporánea del sur. Siempre he tratado de procurar mostrar esa mirada del sur, que es la que se construye in situ y en el espacio, ¿verdad? Y en el reconocimiento también de los pueblos originarios. Pero claro, hay una diferencia en esta poesía etnocultural que está, como dices tú, la escrita por los indígenas, particularmente la poesía etnocultural mapuche, es la que más se destaca en el espectro nacional. Pero no hay mucho, insisto, con respecto a los otros pueblos, son muestras quizá un poco más aisladas. Pero de lo que existe, por lo menos de lo que yo he revisado y estoy estudiando actualmente, porque he tratado de expandirlo un poco más hacia la Patagonia chileno-argentina, por ahí me estoy moviendo un poco en la actualidad. Hay un intento de revisar mucho la historia. Es un ejercicio cuestionador de interrogar la historia, ¿verdad? Y de poner ciertos puntos que no estaban puestos. Entonces creo que de lo que yo he leído y de lo que conozco, es una literatura, claro, que en muchos casos no es escrita por integrantes de pueblos indígenas, pero que a mi parecer tiene una mirada muy respetuosa con respecto al otro. Y hay una gran circulación yo diría desde los 70, 80, hay mucha circulación de la fotografía antropológica, etnográfica, y de las cacerías también que se organizaban en la Patagonia, que comenzó a circular mucho, pero muy descontextualizada. O sea, hay algunos estudios que muestran, por ejemplo, cómo aparecían en souvenirs, en poleras, en tazones, y que la gente los compraba como souvenir pues, en las tiendas. Yo creo que la literatura ha reposicionado un poco el lugar de esa imagen. La ha emplazado respecto de su procedencia, pero también ha cuestionado, ¿verdad?, los motivos que llevaron a esas capturas fotográficas. Y eso ha aparecido nuevamente muchísimo en la producción de los 80, de los 90, del 2000 en adelante, muchísimo. Pero creo que es una mirada muy cuestionadora del lugar de esa imagen, de la procedencia, y la inclusión en el arte es precisamente, veo yo también en el arte visual también, en la pintura, es muy cuestionadora de esa imagen y de cómo nosotros también como sujetos, como ciudadanos, nos hemos relacionado con esa imagen. Pero es muy fuerte, son imágenes muy fuertes y que siguen apareciendo, siguen consumiéndose y siguen rondando y forman parte también del imaginario fundacional, ¿verdad? De gestación de nuestras naciones y así sucesivamente. Entonces, perviven, por supuesto, ahí, pero creo que los artistas, los escritores se han preocupado de ponerlos discutir, ¿verdad? Y ponerlos en esa dimensión cuestionadora. No sé si me alejé de la pregunta, pero
pero sí, veo yo una relación muy respetuosa de mucha conciencia con respecto a estas imágenes y hay un interés por conocer a los pueblos originarios, más allá de lo mapuche que de pronto concentra mucho las miradas, porque son más masivos, ¿verdad? Actualmente ustedes habrán visto en las noticias, ¿verdad? En la información que circula, mucho conflicto con ciertos grupos del pueblo mapuche, pero, pero claro, creo que hay un interés también por conocer las manifestaciones de los otros pueblos originarios del norte y del sur, más allá de lo mapuche. Muchas gracias, Lorena. Bueno, ya estamos en hora, pero si no tienen mucho apuro, quiero hacer una última pregunta que capaz que les interesa a todos también, a Alejandro, que él también hace un cruce con lo audiovisual. Y a mí me gustaría saber, en tu experiencia, con tu investigación, esta que presentaste en conjunto con esta comunidad con la que trabajaste, ¿cómo ha sido el proceso de trabajo audiovisual con ellos? Es decir, ¿cómo se han sentido? ¿De qué forma han sido partícipes en este trabajo documental? Si ellos también estuvieron en el ideado de cómo hacer el documental, bueno, en fin, cómo se han organizado en ese trabajo. Bueno, muchas gracias por la pregunta. La verdad, yo conocí a un grupo de jóvenes de esa comunidad durante mi universidad. Yo hice, como les comenté, licenciatura en comunicación. Así cuando terminamos el pregrado, cada uno volvió para sus ciudades. Después ellos me llaman para participar de este documental como director de fotografía. Pero ellos tenían toda la idea, ellos tenían todo el guión, ellos sabían qué querían contar, qué querían visibilizar, qué querían mostrar. Como les comenté en mi presentación, aunque fue un poco corta, es totalmente un tema político, ¿no es cierto? También organizativo, y sobre todo que ellos querían visibilizar y también denunciar lo que está pasando en su territorio, que también pasa en varios territorios colombianos. Entonces, la verdad, para mí fue, pues, digamos, yo nombro pues a un cineasta que se llama Bertov, él es ruso, que es como el hombre de la cámara. O sea, yo fui como el técnico ahí, llegábamos a las casas de los vecinos. Y fue muy chistoso porque cuando llegábamos nos decían, los estábamos esperando hace mucho tiempo, pensamos que no iban a volver, vengan aquí, siéntense, nos ofrecían un café. Antes de comenzar a grabar charlábamos un rato súper largo. Después de terminar las entrevistas y las grabaciones nos mostraban la finca, nos mostraban sus gallinas, las plantas medicinales, nos mostraban todo. Entonces yo con eso conseguí como poder observar y analizar que la necesidad de estas personas o de esta comunidad es vivir en el campo. Ellos no se sienten identificados con la ciudad, entonces por eso es esta lucha por la tierra, por permanecer en su territorio, de reivindicar ese territorio, porque a pesar de que no es donde nacieron, ellos ya lo sienten como si fueran de ellos. Entonces eso fue un momento anterior, pero posteriormente yo volví allá a la comunidad. Yo había leído otros textos de antropólogos visuales, entonces uno de ellos, de David McDougall, decía que primeramente tenía que centrarse uno en la observación participante, que no era para uno sacar la cámara y comenzar a hacer fotos y grabar, que era como primero concentrarse, ¿no es cierto?, también en esa relación con el otro. Entonces hicimos una minga, no sé si ustedes saben qué es una minga.
Es como un encuentro de varios vecinos para un trabajo en común para la comunidad. Nosotros el primer día de mi trabajo de campo estábamos arreglando la carretera, porque la carretera ya estaba lloviendo mucho y estaba destrozada, entonces tocaba que arreglarla. Entonces, obvio, yo dejo mi cámara en la casa y comenzamos pues a hacer como las actividades de la minga, y 2 o 5 minutos después Andrés me dice: Alejandro, ¿qué pasó con la cámara? Estamos necesitando grabar este momento, hacer fotos, ve, trae la cámara, necesitamos grabar todo esto. Entonces, ¿yo qué quiero decir con esto? Es que las comunidades rurales, por lo menos en las que yo he trabajado, no solamente estas, sino también con comunidades indígenas, y yo me imagino también en las comunidades que ustedes trabajan, actualmente ellos tienen un interés muy grande por la imagen. Entonces no es nada extraño que ellos le pidan a uno fotografías: necesitamos fotografiar esto, necesitamos hacer este documental, necesitamos hacer este videoarte o este programa de radio, ¿no es cierto? O esta literatura, esta poesía. Entonces ellos se sienten como la necesidad de ser escuchados, de narrarse sus historias, de ser visibilizados. Entonces, para mí fue una gran experiencia. Yo todavía estoy trabajando con ellos. Estamos por sacar otro documental también acerca de este proceso y bueno, espero más adelante estarlo compartiendo con todos ustedes. No me alargo más, muchas gracias y también felicitaciones por los otros trabajos muy interesantes. Muchas gracias, Ale. Bueno, no les robo más tiempo porque ya nos pasamos bastante. Les agradezco muchísimo por haber participado, por tomarse el tiempo de compartir sus trabajos. La verdad que para mí es una enorme alegría. Y bueno, les propongo que también sigamos en contacto, ¿no? Me parece importante. También nos podemos compartir, si quieren, yo después abro el espacio por mail, compartir los trabajos, por ejemplo, el documental de Ale, ¿no? El documental de Alejandra también, ahí podemos intercambiar. Y bueno, ahora a las 11 les comento que hay un panel, el panel 6, Salud Pública desde la perspectiva multi, inter y transdisciplinaria. Bueno, sin más, me despido. Perdón que no da tiempo para hablar mucho más, pero así es. Gracias. Muchas gracias. Muy interesante la mesa, ha sido un placer. Me alegro mucho, Lorena. Dale, seguimos en contacto, que estén bien. Igualmente todos. Chao. Muchas gracias. Chao. Gracias, que estén muy bien. Gracias, Gonzalo. Gracias, muy bueno, muy interesante. Llamamos para la otra charla que está en vivo, así que en un ratito. Ahí va. Vos cortás la grabación. Yo corto todo ahora.